Hola, vamos con el capítulo 8, cada vez más cerca. Aquella noche dormí muy poco, angustiado por lo que había visto en el lago. El señor Crowley había matado a un hombre. Lo había asesinado, sin más. Un momento estaba vivo, chillando y luchando por su vida, y un instante más tarde no era más que un saco de carne. La vida, sea lo que sea, se evaporó, se convirtió en nada. Deseaba poder verlo otra vez y mediaba por eso. El señor Crowley era una especie de monstruo, una bestia de forma humana que al parecer había absorbido los pulmones del hombre al que había matado. Me acordé de la pierna de Ted Rusk, del riñón de Jeff Jolly y del brazo de Dave Bird, y me pregunté si también había absorbido aquellos órganos y miembros. Me lo imaginé hecho por completo de pedazos de muertos. El doctor Frankenstein y su monstruo juntos a un infame asesino. Pero, ¿cuándo había empezado? ¿Qué era antes de robar la primera pieza? Tuve otra visión de la piel oscura y curtida, de la cabeza bulbosa y de las arpas largas como guadañas. Yo no era religioso ni sabía apenas nada de ocultismo ni cosas sobrenaturales, pero la palabra que me venía a la mente era demonio. El hijo de Sam llamaba demonios a los monstruos de su vida y pensé que si esa palabra le valía a él, también era suficiente para mí. Mi madre era lo suficientemente lista como para dejarme solo. Cuando llegué, metí la ropa mojada de pis en el cesto de ropa sucia y me duché. Supongo que la vio o la olió y que pensó que había tenido una de mis accidentes. Es raro que los que mojan las camas pierdan el control mientras están despiertos, pero cualquiera de los motivos que podían provocar eso, ansiedad, tristeza o miedos intensos, era lo suficientemente delicado como para que decidiera no tocar el tema aquella noche y desquitarse con la colada en lugar de tomarla conmigo. Cuando salí de la ducha, me encerré en mi cuarto y me quedé allí prácticamente hasta el mediodía del día siguiente, aunque estuve tentado de seguir allí. Era acción de gracias y Lauren se había negado a venir. La tensión iba a ser abrumadora. Sin embargo, después de lo que había pasado, una comida tensa no era más que una pequeñez. Me vestí y fui al salón. Hola, John, dijo Margaret. Estaba sentada en el sofá viendo el final del desfile de Acción de Gracias de Macy's. Mi madre levantó la mirada de la encimera de la cocina. Buenos días, cielo. Nunca me llamaba cielo, a menos que estuviera intentando compensarme por algo. Contesté gruñendo en una respuesta vaga y me serví un bol de cereales. Debes de estar muerto de hambre, dijo mi madre. Comeremos dentro de un par de horas, pero no importa, no has tomado nada desde ayer a mediodía. Cuando era agradable conmigo me sentía fatal, porque era como si solamente lo hiciera en casos de emergencia. Significaba reconocer abiertamente que algo iba mal, cuando lo que yo prefería era tenernos una mutua antipatía en silencio. Mastiqué la comida lentamente, preguntándome qué harían mi madre y Margaret si supieran la verdad, si supieran que no había estado escondido en mi habitación por miedo o por culpa de mi lío emocional, sino porque estaba fascinado por la posibilidad de que hubiera un asesino sobrenatural. Había pasado la noche ordenando aquel rompecabezas y el perfil criminal, y estaba encantado con lo que había llegado. El asesino robaba partes de los cuerpos para sustituir las que ya no le funcionaban. Crowley tenía los pulmones mal, así que se agenció unos nuevos. Y tenía sentido que hubiesen matado al resto de las víctimas por el mismo motivo. Solía dolerle mucho la pierna, pero al día anterior caminaba sin cojear y sin hacer ningún esfuerzo, lo que significaba que había sustituido la que tenía enferma por la que le robó a Ted Rusk. La sustancia negra que encontraba junto a cada una de las víctimas provenía de las partes viejas y deterioradas de él mismo, de las que se estaba deshaciendo. Las víctimas eran tipos grandes y viejos, porque Crowley era un hombre viejo y grande y necesitaba órganos que le fueran a medida. La doble naturaleza de los violentos asesinatos y los metódicos
Y lo metódico del momento subsiguiente tenía que ver con la propia naturaleza dual de Crowley, un demonio en el cuerpo de un hombre. O mejor dicho, un demonio dentro de un cuerpo hecho de otros hombres. La historia de 40 años atrás que Ted Rask desenterró en Arizona era probablemente igual. Con seguridad se trataba del mismo demonio. ¿Había más como él? ¿Estaba él en Arizona hacía 40 años? Rask, a pesar de ser un fanfarrón y un imbécil, había descubierto algo y había muerto por culpa de eso. Y todo el mundo, mientras pensaba y pensaba, volvía a recordar el momento del asesinato y la sangre y los ruidos y los gritos del hombre moribundo. Sabía que a nivel académico todo esto debería impactarme más, que debería estar vomitando, llorando o bloqueando los recuerdos. Pero, en lugar de eso, simplemente me comí un bol de cereales y pensé en qué hacer. Podía enviar a la policía a su casa, pero ¿qué pruebas iban a encontrar? El último muerto había sido un vagabundo del que nadie se acordaba y a quien ni mucho menos iban a echar de menos. Y además Crowley había hundido el cadáver y todas las pruebas en el lago. Estaba mejorando. ¿Acaso iban a dragar el lago por un aviso anónimo? ¿Iban a registrar la casa de un hombre respetable por la palabra de un chaval de 15 años? Creo que no. Si quería que la policía me creyese, tenía que llevarlos a la escena del crimen y ellos debían pillarlos con las manos con las manos de demonio. Pero, ¿cómo? John, ¿me ayudas con el relleno? Mi madre estaba al lado de la mesa, picando apio y viendo el desfile que daban por la tele en el salón. Sí, dije y me levanté. Me dio el cuchillo y un par de cebollas de la nevera. El cuchillo era prácticamente idéntico a ese con el que el vagabundo había intentado matar a Crowley. Lo sopesé en la mano y lo dejé caer de golpe sobre las capas de la cebolla. «Es hora del jugo», dijo y sacó el pavo del horno. Cogió una jeringuilla grande, la clavó en el animal y apretó el émbolo. «Lo vi ayer en la tele. Es caldo de pollo, sal, albahaca y romero. Se supone que le va a dar un buen sabor». A fuerza de costumbre había pinchado la jeringuilla justo encima de la clavícula del animal, donde se insertaría a un cadáver el tubo de la bomba. Miré cómo inyectaba el caldo e imaginé cómo daba vueltas por dentro del pavo, que lo embalsamaba con la sal y los condimentos y lo llenaba de perfección artificial mientras un flujo espeso de sangre y terror goteaba por el fondo y huía hacia la alcantarilla. Le quité la piel seca y apergaminada a la segunda cebolla y la partí por la mitad de un solo golpe. Mi madre cubrió el pavo y lo volvió a meter en el horno. ¿No hay que meter el relleno?, pregunté. En realidad, el relleno no se cocina dentro del pavo, dijo mientras revolvía dentro del armario. Es un caso de envenenamiento en potencia. Sacó una pequeña botella de cristal que tenía un charquito marrón en el fondo. Oh, casi no queda. John, cielo. Otra vez esa palabra. ¿Sí? ¿Puedes ir a casa de los Watson en un momento y pedirles un poco de vainilla? Peg seguro que tiene. Al menos una persona en la calle tiene la cabeza bien puesta. Era la casa de Brooke. No me había permitido pensar en ella desde que el doctor Nevling me había preguntado su nombre, porque veía venir que me iba a obsesionar con ella. Pensaba en ella demasiado, así que mis normas acudieron al rescate. Quería decir que no, pero sin explicar el por qué. Vale. Llévate el abrigo, que ha vuelto a nevar. Me puse la chaqueta y bajé las escaleras hasta la funeraria. Se encontraba en silencio y a oscuras. Me encantaba cuando estaba así. Tendría que volver más tarde, si me las arreglaba para que mi madre no sospechase. Salí por la puerta lateral y miré al fondo del lado de la calle, hacia la casa del señor Crowley. La nieve lo había cubierto todo de un manto blanco de 5 centímetros. Después de una nevada no había nada sucio, al menos que se pudiera ver. La superficie de todos los coches, casas y alcantarillas estaban blancas y en calma. Caminé pesadamente por la nieve hasta el hogar de los Watson, 2 casas más allá, y llamé al timbre.
Un grito amortiguado me llegó tras la puerta. ¡Demonio! Oí pasos y Brooke Watson abrió la puerta enseguida. Llevaba puestos unos tejanos y una sudadera, y una melena rubia recogida en un moño que sujetaba con un lápiz. La había estado evitando desde el baile, cuando se había alejado con tanta cautela, pero al verme sonrió y lo hizo con sinceridad. Hola, John. Hola, mi madre necesita vainilla o algo así. ¿Tenéis? ¿Cómo? ¿Helado de vainilla? No, es marrón para cocinar. ¡Mamá! Dijo a voces. ¿Tenemos vainilla? La madre de Brooke salió al recibidor secándose las manos con un trapo de cocina y me hizo una señal para que entrara en casa. Entra, entra. No, no lo dejes ahí fuera, Brooke, que se va a congelar. Lo dijo sonriendo y Brooke se rió. Será mejor que entres, dijo con una sonrisa. Me quité la nieve de los zapatos con un par de patadas al suelo y entré. Brooke cerró la puerta. Brooke, te toca, venga, gritó una voz aguda y vi a su hermano pequeño y a su padre tumbados en el suelo con un tablero de Monopoly extendido. Brooke se dejó caer en el suelo y tiró los dados. Después contó las casillas y refunfuñó. El hermanito, Ethan, emitió una carcajada de júbilo mientras contaba un fajo de billetes de mentira. ¿Mucho frío ahí afuera, campeón? Preguntó el padre de Brooke. Todavía estaba en pijama y llevaba un par de calcetines gordos de lana para que no se le enfriasen los pies. Te toca, papá, dijo Ethan. No es para tanto, respondí acordándome de la noche anterior. Al menos ya no hace viento. Y yo no estoy escondido entre los árboles mientras mi vecino le arranca los pulmones a un tipo, así que eso también está bien. La madre de Brooke irrumpió en la sala con un diminuto Tupperware con vainilla adentro. Con esto tendrás suficiente, dijo. ¿Quieres un chocolate caliente? Yo sí, gritó Ethan y se levantó de un salto y corrió a la cocina. No, gracias, contesté. Mi madre necesita esto para algo, así que será mejor que se lo lleve cuanto antes. Si necesitáis algo más, pedídmelo, dijo con una sonrisa. ¡Feliz día de Acción de Gracias! ¡Feliz día de Acción de Gracias, John!, dijo Brooke. Abrí la puerta y se levantó para acompañarme. Parecía que quisiera decirme algo, pero entonces sacudió la cabeza y se rió. Nos vemos en el instituto, dije y asentí. Nos vemos en el instituto. Me dijo adiós con la mano mientras yo bajaba los escalones y con una sonrisa bien ancha me enseñó la ortodoncia. Era una imagen tan bonita que incluso me llegó a doler, pero me obligué a mirar hacia otro lado. Tengo las normas muy bien inculcadas y así ella estaría más a salvo. Volví a casa caminando como un pato por la nieve, con la vainilla en el bolsillo y las manos apretadas para calentármelas. Cubiertas de nieve, todas las casas parecían iguales. Jardín blanco, entrada blanca, tejado blanco, aristas suavizadas y rasgos apagados. Nadie que pasara por allí se podría imaginar que en una de las casas contenía una familia llena de alegría, otra, una familia desdichada, y que en una tercera ocultaba a la guarida de un demonio. La comida de Acción de Gracias pasó con la pena y la gloria que se podía esperar de mi casa. Todos los canales ponían o bien una película familiar o un partido de fútbol americano, y mi madre y Margaret miraban mientras comían como un par de insulsas. Yo coloqué la silla para ver bien la casa del señor Crowley y me pasé la comida mirando por la ventana. Mamá cambiaba del canal obsesivamente. Antes de que mi padre se marchara, Acción de Gracias era un día dedicado al fútbol, de principio a fin, y mi madre se quejaba de ello todos los años. Ahora cambiaba con agresividad todos los canales donde ponían un partido y se entretenía más en el resto, como para darles un estatus más importante. No le recordaban a papá, así que eran mejor que el resto. Mis padres nunca se llevaron súper bien, pero el último año antes de que él se marchase, la cosa empeoró bastante.
Al final se mudó a un apartamento en el otro extremo del pueblo y se quedó allí durante 5 meses, mientras el divorcio seguía con su camino por el tracto intestinal de los juzgados del condado. Yo me quedaba con él una semana sí y una semana no, pero hasta el breve contacto que tenían cuando hacían el intercambio era demasiado para mis padres, y finalmente se limitaron a permanecer en extremos opuestos del aparcamiento del supermercados, de noche, cuando estaba vacío, mientras yo llevaba la mochila y la almohada de un coche al otro en medio de la oscuridad. Tenía 7 años. Una noche, cuando estaba de camino al coche de mi madre, oí el motor del automóvil de mi padre. Encendió los faros, salió del aparcamiento y giró cabreado hacia la calle, formando un ruidoso revuelo. Fue la última vez que lo vi. Envía regalos de Navidad y a veces también por mi cumpleaños, pero nunca pone la dirección del remitente. Es como si estuviera muerto. La comida la rematamos con una tarta de calabaza comprada y un Sprite de nata montada. La carcasa del pavo quedó agazapada en el centro de la mesa como una araña huesuda. Me acordé del muerto del lago y alargué la mano para partir una costilla con los dedos. El televisor sonaba como un zumbido de fondo y había una ausencia notable de conflictos. En mi casa, eso era lo más cercano a la alegría que solíamos tener. Buenas noches y bienvenidos a Five Live News. Soy Walt Danis. Y yo soy Sara Bello. Mucha gente escoge celebrar las festividades del Día de Acción de Gracias con pavo frito, pero las freidoras pueden ser peligrosas. Hablaremos más en profundidad sobre este tema dentro de un minuto, pero antes queremos informarles sobre el asesino del condado de Clayton, que hasta ahora se ha cobrado 3 vidas, incluyendo la del reportero de esta cadena Ted Rask. Les informa Kerry Walsh. Los tres nos enderezamos en nuestros asientos sin despegar la mirada de la tele. El pueblo de Clayton tiene miedo, dijo una joven reportera que estaba delante de la lavandería. Seguramente le habían endosado este trabajo porque era demasiado novata como para pasárselo a otra persona. En la tele se veía mucha más luz de la que había afuera, así que supuse que seguramente habían grabado el segmento alrededor de las 2 de la tarde. La policía patrulla las calles a todas horas, incluso ahora, a plena luz del día. Me acompaña una escolta armada. El cámara abrió el plano para mostrar que ella tenía un oficial a cada lado. Pero, ¿de qué tiene miedo la gente? 3 asesinatos sin resolver en espacio de 3 meses. La policía tiene muy pocas pistas, pero el reportero de la investigación, Ted Rask, descubrió pruebas tan comprometedoras que el asesino acabó con su vida. Su voz era serena, pero también tenía los ojos inyectados en sangre y cogía el micrófono con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos como el hueso. Estaba aterrorizada. Hoy, con la ayuda del agente Foreman del FBI, les ofrecemos estas pistas para poder atrapar al asesino. La escena se cortó y se vieron imágenes de algún tipo de archivo de registros mientras la voz del agente del FBI empezaba a contar la historia de Emmett T. Openshaw, un hombre de Arizona que había desaparecido de su hogar hacía 42 años. Mostraron una foto suya. Era adulto, pero no muy mayor. Puede que tuviera unos 40 años. No se me da bien adivinar las edades. Me resultaba vagamente familiar. Todas las fotos viejas nos suelen sonar. Es como si tuviéramos el convencimiento de que si la persona llevara un corte de pelo y una ropa modernos, sería alguien a quien vemos todos los días. La policía había encontrado sangre y muestras evidentes de violencia, pero no había hallado el cuerpo. Lo más importante, y la razón por la que la historia estaba relacionada con el condado de Clayton, era que también habían encontrado un charco negro y viscoso en el suelo de la cocina. La policía tenía alguna teoría que la reportera explicó nerviosamente, pero ninguna se correspondía con lo que yo había visto. ¿Cómo podía encajar con la realidad? Me quedé mirando la pantalla del televisor y me imaginé al señor Crowley en Arizona. Llamaba a una puerta, un señor la abría y Crowley le contaba una historia sobre un coche averiado o un mapa que había perdido.
Le preguntaba si podía entrar. El hombre le hacía pasar y cuando le estaba dando la espalda, Crowley le desgarraba la garganta y le robaba... ¿El qué? La policía no encontró el cadáver, así que nunca supieron que el asesino se había llevado un pedazo del cuerpo. Pero, ¿por qué entonces escondía los cuerpos y no había hecho lo mismo con los 3 primeros cadáveres? No tenía sentido. Pensando en las clasificaciones que hace el FBI, es como si hubiera pasado de ser un homicidio organizado a ser uno desorganizado. Y el ataque del vagabundo le había recolocado el lado organizado del espectro. ¿Por qué? Las imágenes cambiaron y mostraron al agente de FBI sentado en una oficina anodina, en una entrevista que debía de haberse firmado antes. Las pruebas de ADN continúan en el caso Clayton, dijo el agente Foreman. y la sustancia encontrada junto a las 3 víctimas es una constante. No podemos identificar a quién pertenece el ADN, pero sabemos que definitivamente se trata de la misma persona. ¿La misma persona? Eso tampoco tenía sentido. Si el moco proviene de los órganos de los que se deshace y cada uno de ellos proviene de un cadáver diferente, ¿no tendría que ser el ADN distinto también? Desgraciadamente, el nivel científico de la pregunta estaba más allá de lo que se estudiaba en el instituto, así que no podía contestar yo mismo. Y como basaba mis teorías en información que el agente del FBI tampoco tenía, él tampoco me aclaró nada. Por desgracia, Emmett T. Openshaw murió hace tanto tiempo que no es posible hacer ninguna prueba de ADN, dijo el agente. y la sustancia encontrada en su casa no se conservó como prueba. La verdad es que no sabemos por qué esta información es relevante o si realmente lo es, solo que el asesino no quería que saliese a la luz. Si lo anterior significa algo para usted o si cree que puede tener alguna pista, por favor comuníqueselo a la policía. Su identidad se mantendrá en secreto. Muchas gracias. La pantalla volvió a mostrar a la reportera, que asentía de manera cortante y miraba a la cámara. Soy Kerry Walsh y este ha sido un reportaje de Five Live News. Te devuelvo la conexión, Sara. ¿Cualquier pista vale? ¿Incluso las más ridículas? Era obvio que el demonio era más que la suma de sus partes. Podía hacer que sus manos, o una de las cuales pertenecía hasta hacía 2 meses a un granjero, se convirtieran en zarpas de un demonio. Necesitaba partes del cuerpo de un humano, pero de eso estaba bastante seguro, pero cuando las absorbía se convertían en parte de él. Adoptaban sus propiedades y fortalezas y por lo visto también su ADN. Pero, si eso era verdad, ¿por qué el ADN humano? ¿Los demonios tienen ADN? Ay, ridiculeces aparte, tenía que acudir a la policía. La única otra alternativa que quedaba era intentar detenerlo yo mismo, y ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Un disparo? ¿Una apuñalada? Había visto cómo se curaba las heridas bastante graves, así que no creía que eso fuera a servir de mucho. Además, sabía que no estaba bien. Llevaba demasiado tiempo intentando evitar tener pensamientos violentos, como para caer en ellos en aquel momento. El monstruo de detrás del muro se tensó y gruñó, despierto y ansioso por quedar libre, pero no me atrevía a dejarlo salir. ¿Quién sabe de qué era capaz? Una vez más, mi único dilema era cómo hacer que la policía me creyese. Tenía que darles algo más que mi palabra. Necesitaba llevarles alguna prueba. Si fuera a echar un vistazo en casa de Crowley, seguramente no encontraría nada porque él estaba siendo muy cuidadoso y deshaciéndose muy bien de las huellas. Si quería que se enterasen, tenían que ver lo mismo que yo. Debían atraparlo en el acto, salvar a la víctima y ver las garras del demonio en directo. La única manera de conseguir eso era observarle, seguirle y llamar justo cuando fuese a atacar. Tenía que convertirme en la sombra del señor Crowley. Fin del capítulo 8. Nos vemos en el siguiente. Adiosito.